Ok. Bueno, vamos a iniciar. Entonces le damos gracias a Dios por este tiempo que nos da. Y mientras se vienen y se conectan los demás, pues vamos a empezar ya. Gracias a Dios por esta tarde noche que nos tiene reunidos ya junto con hermano Héctor y los demás hermanos que van a conectarse después. Que Bendice, bendiga sus Señor. vidas, que guardes, Bendice. que pronto puedan estar con nosotros también acompañándonos. Que la lección de Igualmente. hoy y este resumen que vamos a estudiar o que vamos a ver hoy, que sea de bendición para nuestras vidas. Y ayúdanos, prepáranos para la siguiente clase, que es la otra semana, Señor, que es el examen. Prepáranos y guíanos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Dejamos todo en Padre, tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dije, la otra semana es el examen, entonces ahorita es cuando tenemos que salir de todas las dudas, ¿verdad? Ah, vamos a ver. Ok, hoy vamos a ver un resumen de lo que estudiamos, el resumen de esta clase. Ya vimos la primera clase, ve la primera parte. Hicimos examen antes y ahorita vamos a terminar la segunda parte. Como dije, hoy es la última lección y la otra semana va a haber examen. De ahí vamos a descansar hasta después de Semana Santa, ya para el mes de abril. Vamos a tener otras clases que vamos a ver cuál es la que nos toca. Nos toca círculos concéntricos, es la que nos toca. Evangelismo, muy buena clase. Entonces, después ya nos toca el Antiguo Testamento, después el Nuevo Testamento, métodos de enseñanza, homilética, evangelismo personal. Entonces, algunas de las clases que vamos a tener, ¿verdad? Primero Dios, que después vamos a ver misiones. Ok, vamos a ver qué dice. Ok, dice que está en pausa. Otra vez, vamos a. Ok, hoy sí, vamos a ver. Hoy nos corresponde hacer un resumen, ¿verdad? Vamos a ver puntos principales de cada una de las cosas que estuvimos viendo en en esta parte de nuestra clase, esta parte 2. Estuvimos viendo, vamos a ver, estuvimos viendo figuras literarias, modismos hebraicos, tipos, símbolos, parábolas, alegorías, fábulas, proverbios, poesía hebrea, interpretación, cómo interpretar la profecía, problemas con algunas citas de la Biblia, algunas contradicciones históricas y algunas dificultades doctrinales. Estuvimos estudiando un poco algunas de esas cosas. Rápidamente estuvimos en la figura literaria, estuvimos estudiando acerca del simil. Eh, Cuando hablamos simil es algo similar, algo que no es, perdón, algo que no es similar. Entonces, es una figura literaria que describe algún objeto, acción o relación como semejante a otra cosa, no similar. O sea que uh, hace como comparación de algo con otra cosa, que es simil. Uh, También a veces hay una semejanza, existe el simil solo implícitamente, tal vez no directamente, pero en el texto se da a entender que es un simil, uh, como algunos ejemplos que vimos ahí, ¿verdad? Vimos similes prolongados y todo eso. Uh, Hablan de parecido a una parábola o alegoría, y esto ya lo estudiamos más después, ¿verdad? De ahí vimos otra figura literaria que es la metáfora. Uh, una metáfora es una semejanza entre dos cosas, haciendo una declaratoria clara de que una es la otra, es la explicación de la otra. Como en el ejemplo de vosotros sois la luz de este mundo. No somos una luz literalmente, pero nos hace una metáfora, una semejanza, una figura que indica semejanza entre eso. Entonces, eso es la metáfora. Uh, ya vimos que existe la metáfora prolongada, también que solo hace referencia a una de ellas.
Es un poco de la metáfora. De ahí la metonimia es el uso de una palabra en lugar de otra, sugerida por la primera. Como esto es como algo que le llaman la causa, eh, el efecto, causa y efecto. Esa es la metonimia. Entonces esto es bien claro, ¿verdad? Cuando el escritor pone el efecto de una acción en lugar de la causa, o usa el símbolo o la seña en lugar de la realidad. Esa es la metonimia. Entonces, como cuando dice el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, una figura en lugar de la otra, el día espantoso del Señor. Siempre el sol nos hace pensar en la luz y la falta del sol en tiniebla. Entonces, eso es una metonimia. Algo toma el lugar de otra, sugerida en la primera. Esto se llama, por esta acción, esta va a ser la causa. Entonces, como dice también, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, esa es una causa y efecto. Esa es la metonimia. Ahora también la sinécdoque es cuando el escritor apunta a una parte por el todo por una parte. Cuando dice David, mi carne reposará confiadamente. Entonces, ¿cuál es la referencia que está usando David? Es la resurrección de Cristo. Entonces, hay alguna figura o usa esto ocurre cuando usa una parte del todo para referirse a otra cosa. Uh, la ironía, algo irónico, yéndose haciendo una expresión mediante un sentido contrario para exponer algo absurdamente el contrario o exponer absurdamente el caso. Cuando dice, ciertamente vosotros sois el pueblo, con vosotros morirá la sabiduría. No es que la sabiduría va a morir, pero lo que da a entender es que los amigos estaban tan seguros de tener la razón y de que Job estuviera equivocado. Entonces, ese es como irónico, una ironía es eso. Entonces, expresiones que no tienen sentido posiblemente, pero eso se le llama ironía. Entonces, de ahí viene la hipérbole. La palabra significa ir tirar más allá del blanco. Entonces, es como una exageración de la idea. No es directamente una mentira, porque la mentira tiene el propósito de engañar, mientras la hipérbole exagera de una manera evidente para dar énfasis en el pensamiento. Entonces, es ir más allá, es una exageración. Hay hipérbole en la Biblia. Cuando dice en Deuteronomio que los espías fueron y dijeron, las ciudades eran grandes y amuralladas hasta el cielo. No es que literalmente estaban hasta el cielo, es que eran demasiado altas y para ellos era imposible de vencerlas. Después dijeron, nos mirábamos como langostas al frente de ellos. Entonces, hablando de las personas, eran bien altas, bien grandes y ellos eran pequeñitos. Entonces, aquí está la apóstrofe, es otra expresión. Cuando se dirige a una persona ausente o muerta. Cuando, como si, o una idea abstracta como si tuviera vida o pudieran oírle, tal expresión se llama una apóstrofe. Cuando algo está ausente o está muerto. Como cuando David exclama de su hijo muerto, hijo mío, Absalón. Hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Entonces, esto es como diríamos, ese tipo de expresión, ¿verdad? Ah, es un exclamando de algo que no existía, ya estaba muerto. O como que Absalón le podía escuchar, ¿verdad? Pero fue un evento, una acción emocionada y le habló como si estuviera presente. Entonces, igual cuando usa Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, no es que Jerusalén le está escuchando, está hablando de la ciudad, está hablando a los habitantes de la ciudad.
De ahí la personificación. La personificación que existe cuando hay características personales que se atribuyen a los animales, las plantas o las causas con vida. Alguien le llaman a esto como fábula, pero es más que todo una personificación. Los montes y los callados lo levantarán canción, dice Isaías. Entonces, está haciendo una personificación de algo inanimado, como que, o de algo que no puede hablar o no puede accionar, pero para dar para dar un mensaje, ¿verdad? Eso se llama personificación. Eufemismo es expresar con suavidad o decoro una idea que bien podía ofender a los lectores o oyentes. En lugar de decir orinar o defecar, el escritor moderno prefiere algo como hacer la necesidad, ¿verdad? Es como hablar algo más suave de lo que realmente quería decir. Ir al baño, ir al monte, esos son eufemismos modernos. En Deuteronomio usa la expresión cuando estuvieras ahí afuera, en lugar de decir el hebreo cuando te sientes. Así dice el hebreo. Las dos expresiones son eufemismos para usar la misma expresión de defecar. Hablaba de algo de asearse y también tapar el excremento de lo que defecó. Entonces, así dice en Deuteronomio, porque había leyes hasta para eso, ¿verdad? Entonces, lo dicen de una manera más decorosa, ¿verdad? Y a eso se le llama eufemismo. De ahí viene lo que es la paradoja. Cuando hay alguien expresa verdades aparentemente contradictorias, eso es lo que quiere decir una paradoja. Algo contradictorio, algo que posiblemente no esté muy explicado. En las enseñanzas de Jesús había muchas paradojas. En Marcos le respondió al sumo sacerdote, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre y viniendo de las nubes del cielo. Para los oyentes, el ser hijo de Dios iba a contradecir eso de ser el Hijo del Hombre. Pero esto es una paradoja porque ellos no lo entendían en ese momento, que Jesús es Dios, pero también hombre. Entonces estaba haciendo ese contraste entre esas dos ideas, Jesús ahí. Es una paradoja. De ahí viene lo que se llama el juego de palabras. Juego de palabras. Salomón los usó en el Cantar de los Cantares y Pablo en la carta de los Gálatas usó el juego de palabras. También a los filipenses y a Filemón. Entonces, en Cantares dice la Sulamita, tu nombre es como un ungüento derramado. En el texto hebreo la palabra nombre es Shem y ungüento es Shemen. Entonces, hay un jueguito de palabras en el hebreo que tal vez nosotros no lo entendemos o no lo percibimos en español, ¿verdad? En nuestro propio idioma. Entonces, eso tal vez es un poco más para los que estudiosos, ¿verdad? De la Biblia en otros idiomas. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Mano Héctor, seguimos. Solo estoy haciendo un poco de resumen para ver lo más importante, porque hay muchas cosas que ver, pero no las vamos a ver todas y no nos va a ajustar el tiempo, pero más de lo que puede venir en el examen, ¿verdad? Por eso tengo en negría ahí mucho de lo que escribí, ¿verdad? De lo que está más importante dentro de toda declaración. Ahí vienen los modismos hebraicos, o sea, los modismos en el idioma de los hebreos. Es una expresión que carece de sentido cuando se interpreta literalmente o se debe entender de una manera muy diferente a su sentido literal. Entonces,
Hay un modismo en esas figuras. Es más fácil para los que entienden los idiomas, del idioma hebreo o griego, y también conocen el idioma y la vida común de los que la usan. Entonces, hay muchos modismos, ¿verdad? En la Biblia. Las versiones antiguas de la Biblia, muchos de estos modismos se tradujeron literalmente, entonces a veces no los podemos, ¿cómo diría? No las podemos identificar nosotros. Realmente los traductores de la Biblia no trataron de darle sentido verdadero, porque tal vez no las entendían, o para no salirse también del texto original. Algunas versiones modernas, ya algunos traductores han tratado de sustituir los modismos con el equivalente en el idioma. Entonces, ahora los modismos hebraicos no se encuentran solamente en el Antiguo Testamento. Aunque el Nuevo Testamento está escrito en griego, lo encontramos ahí también. Esto se debe ante todo a que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por judíos. Esto es bien, bien importante, ¿verdad? El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos pueden ser excepciones porque no fueron escritas por judíos. Ah, entonces, hay algunos modismos hebraicos que son 6. Lo absoluto por lo relativo por lo absoluto, el modismo de la filiación y modismos de tiempo, el antropomorfismo. Entonces, ah, absoluto dice aquí, primero, el lenguaje relativo es aquel que se expresa una comparación o relación o preferencia. Y aquí el modismo llamado lo absoluto por lo relativo consiste en usar lenguaje absoluto. ¿Qué es lenguaje absoluto? Cuando estamos usando algo relativo, algo que no es mucho de peso, pero sí vamos a usar algo relativo. Algunos pueden notar alguna semejanza entre ese modismo de lo absoluto a lo relativo en una figura llamada hipérbole, que es una exageración de algo. Uh, y eso también es usado en muchos idiomas. Pero este modismo especialmente es especial del idioma hebreo. Entonces, hay una exageración ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Lo relativo por lo absoluto. Ahora, este es lo contrario al anterior. Consiste en el uso del lenguaje relativo cuando el sentido es absoluto. El lenguaje débil para expresar lo fuerte, rico, grande e infinito. Entonces, es lo contrario al otro. Aquel usa cosas grandes, eh, ¿verdad? Absolutas para poder explicar cosas relativas o algo con poco peso. Entonces, aquí es lo contrario. De lo relativo pasamos a lo absoluto, que son dos cosas muy diferentes. En Lucas 18:14 dice que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, hablando del fariseo. Ah, si tomáramos literalmente este texto, podríamos pensar que también el fariseo fue eh, justificado, aunque no tan fácil, siendo preferido primero el publicano. Pero la palabra nos enseña que el fariseo no fue justificado de ninguna manera, mientras que el publicano sí lo fue. Entonces aquí hay un poco de lo relativo a lo absoluto, ¿verdad? Aparentemente sí fue justificado, pero en el texto se da a entender que realmente el fariseo nunca tomó o nunca pudo tener la justificación, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el modismo de la filiación, el hijo de alguien o de algo. Eso es usado en la Biblia comúnmente. Eh, era para relacionar dos cosas. Así se llama el modismo de filiación. A veces son relaciones físicas, morales o espirituales, pero no literales. Cuando normalmente las palabras hijo de alguien se deben entender literalmente, cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro Simón, hijo de Jonás, ahí sí estaba hablando literalmente.
Esto no es modismo de filiación. Pero en Hechos dice Pedro, vosotros sois hijos de los profetas. Literalmente no es que eran hijos de profetas, porque porque todos los profetas, menos Juan el Bautista, habían muerto 4 siglos antes. Entonces, hablando de que eran descendientes de no eran físicamente, pero, pero es un modismo de filiación para decir ustedes son profetas, aunque son hijos de profetas. Entonces, esto se le llama modismo de filiación. No se refiere cuando alguien literalmente es hijo de otro. Cuando es hijo de otro es literal. Ahora, esto nos lleva a lo que es el modismo de tiempo. ¿Qué usaban ellos? Ellos usaban la eternidad, algo eterno como eterno, perpetuo, a veces de un sentido literal y a veces limitado, y a veces con los dos sentidos. Entonces, para ellos cuando se referían a algo eterno, se referían de las dos maneras podía ser, de una manera limitada o a veces literalmente o a veces en los dos sentidos. Entonces, eso que para ellos quería decir la eternidad o algo eterno. Las fracciones del día. Los judíos consideraban que el día era compuesto de día, o sea, de noche, perdón, tarde y día mañana. Entonces, cuando comenzaba un día? Eh, Normalmente empezaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde y de ahí ah, las fracciones después las contaban como vigilias en la noche. Entonces, cualquier fracción de las 24 horas era contada legalmente como un día completo. Por eso la expresión al tercer día significaba lo mismo que después de 3 días. Entonces, esto es lo que quiere decir cuando habla de después de 3 días o al tercer día. Así contaban con 24 horas, ¿verdad? Era la manera de contar ellos cuando contaban. Ahora viene algo que se llama el antropomorfismo. La palabra antropos, que significa hombre, y morfes, que significa forma. Entonces, cuando dice en la forma de hombre, eso es lo que significa. Este modismo consiste en usar palabras propias solo para el hombre. Usar expresiones, hablar de Dios usando de cosas del hombre, ¿verdad? Hablar, ya sabemos que Dios es espíritu y como espíritu no tiene cuerpo ni miembros corporales. Es un ser infinito. No hay limitación humana como el hombre. El hablar de Dios como si fuera hombre, los escritores lo usan ese modismo llamado antropomorfismo. Hay algunos ejemplos hablando del dedo de Dios, los ojos de Dios, cara a cara vio Moisés a Dios. Entonces, esas son expresiones de antropomorfismo, hablando de forma de hombre. Cuando hay una semejanza de un hombre para expresarse de Dios. De ahí viene lo que se llama la elipsis. Y esta es la parte más importante de la elipsis. Existe cuando el texto no expresa algún pensamiento con toda la exactitud de acuerdo con las reglas de la gramática. Entonces, cuando sucede eso, debemos de suplirlo con algunas palabras. Entonces, aumentando, cambiando la forma gramatical de la frase para hacerla correcta según las reglas de nuestra gramática. En el hebreo aparecía de otra manera, pero para que pueda entrar dentro de nuestra gramática, entonces se expresa de otra manera, se le agregan ideas o palabras para que pueda entrar dentro de nuestra regla de gramática. Y así entonces el escritor cambia su tema sin indicar la conexión. Entonces, a veces existe eso también ahí en la elipsis. Entonces, estos son un poco, ¿verdad?, de estas expresiones que
Son algunas de las formas hebraicas. Son algunas figuras hebraicas en los textos de los hebreos, ¿verdad? No sé si hay preguntas. Solo estoy haciendo un resumen. Entonces, solo más o menos que, como de qué va a venir, porque es bastante material. No voy a tratar de hacerlo difícil, va a ser algo entendible. De ahí viene la tipología. Es en los escritos del Nuevo Testamento se usa otra clase de lenguaje figurado que es llamado tipo. Otros le llaman tipología. Cuando algunas personas, lugares, objetos, eventos o instituciones de los tiempos antiguos fueron preparados por el Señor para representar alguna realidad espiritual futura. Entonces, esto se llamaban figuras o tipos de estas realidades. Entonces, ahí está la figura de la serpiente en el desierto en el libro de Juan, ¿verdad? Eso es un tipo. Así como la serpiente era necesario que fuera levantado y así también el Hijo del Hombre debía ser levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ah, ya después hay muchas de esas tipologías que uno no las entendía. ¿Por qué? Porque, digamos, si uno lee el Antiguo Testamento y empieza a decir que Dios, mira uno que Dios levantó, le dijo a Moisés, cuando salieron las serpientes ardientes, que eran serpientes brillantes, por lo que da a entender el texto, y que mordían a los judíos por haberse levantado en rebeldía contra Dios. Entonces, me llama la atención que, ¿por qué Dios le dice que haga una serpiente de bronce? Entonces, y uno dice, ¿por qué Dios hace eso? Si Dios está en contra de la idolatría. Pero más adelante ya en el Nuevo Testamento está explicado eso. Y entendemos por qué usó esa tipología. ¿Por qué Dios? ¿Por qué antes se usa esa tipología? Porque Jesús iba a ser levantado, igual que la serpiente en el desierto. Entonces, es un poco. Ah, aquí está la manera cómo poder, entonces, cómo proceder a interpretarlo. Aquí hay un plan, ¿verdad? Que puede seguir para cuando usted ve cómo interpretar un tipo, cuando algo. Lea primero todo lo que dice la escritura sobre el cumplimiento del tipo. A veces no puede ser que no la hallemos en el Antiguo Testamento, pero lo vamos a hallar en el Nuevo Testamento. Haga una lista de los detalles mencionados en el texto que contiene el tipo. Después haga otra lista y colóquelo frente a la primera, indicando en cuáles puntos y qué manera detalles del tipo se cumplen en el antitipo. ¿Qué es el antitipo? Es lo contrario. Dónde se cumplió ese tipo, esa tipología, esa figura. Ya puse la figura de la serpiente en el desierto. Ah, hablando ¿por qué se ofreció un cordero? Ya vimos en el Antiguo Testamento que Dios les dice que pusieran un cordero y lo sacrificaran y que derramaran su sangre. Todo eso tenía una tipología de Cristo. Entonces de ahí observe el significado del evento histórico en la vida real de los que lo vivieron. O sea, el valor que era para ellos esa tipología. Averigüe la enseñanza del tipo, su mensaje principal. Ah, usar el caso histórico de la serpiente de bronce en el desierto, ya lo vimos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es que aquellas serpientes fueron levantadas para que aquel que mirara era mordido por la serpiente, miraba a la serpiente, salvo, era salvo. Entonces Jesús también fue levantado porque todos tenemos el pecado en nuestra vida y necesitamos mirar a Jesús para poder ser salvos. Mirad a mí, dice, todos los términos de la tierra y mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Ahí está la expresión, ¿verdad? Entonces ahí está tipo y el antitipo, una comparación ahí, ¿verdad? Entonces, está mucho de las comparaciones. Vamos a dejar ahí el tipo y el antitipo. De ahí vienen los símbolos. Ya estamos a 7 minutos de terminar esta primera sesión. Posiblemente no vamos a ver todo, ¿verdad? Puede ser que no logremos ver todo, ¿verdad? Todo lo que nos corresponde, pero vamos a
Solo hacer un resumen, más o menos, ¿verdad? Para que nos ayude. Ok, vamos a ver los símbolos ahora. Sí, vamos a ver aquí. Entonces, vamos a avanzar aquí. Aquí está el símbolo, dice, puede definirse como. El símbolo puede definirse. Aquí está como cualquier cosa real y visible que representa algo invisible. Ese es así se puede definir. Entonces, esto es bien, a eso tiene que tenerlo bien claro porque viene en el examen eso. ¿Qué puede ser esa cosa invisible? Puede ser una idea, una cualidad o una realidad espiritual, según la relación entre las dos cosas. Entonces, eso puede ser, ¿verdad? La, esa, ese símbolo puede ser una cosa invisible. Entonces, ahí lo dejamos, el símbolo. Ahí viene la interpretación del símbolo. Para interpretar los símbolos, debe tener presente que su significado depende de la semejanza entre sí y la cosa que representa. No debe ser múltiple, ¿verdad? Sino sencillo. Entonces, esta semejanza es la que le da al símbolo su verdadero valor. Entonces, no se deben buscar otros puntos de semejanza. No estamos hablando de símbolos, ¿verdad? Entonces ya dijimos que los símbolos, como cosa real, como cualquier cosa real y visible que representa algo invisible. Ah, los símbolos comparados con los tipos. Entonces ahí el tipo es complejo, compuesto de varios detalles significativos. Ahí podemos distinguirlo con los tipos. El tipo es profético, mientras que el símbolo no está sujeto a las limitaciones del tiempo y el tipo se encuentra únicamente en la Biblia, mientras que uh, el símbolo es común en toda la literatura del idioma. Entonces, puede aparecer en otros escritos también, el tipo. El símbolo, perdón, puede verse en cualquier literatura. De ahí vienen los números simbólicos. A veces, con referencia a algunos números que encontramos en la Biblia, tienen un valor simbólico. En la Biblia nos da a entender, bien marcado. Hay que ver bien esto, ¿verdad? Hay que ver con mucha precaución porque a veces algunos le quieren poner significado místico a la numerología, ¿verdad? Y andan buscando uh, ponerle algo místico. Ya casi estamos solo con 3 minutos. Vamos a tratar de avanzar. Uh, Aquí hay algunos ejemplos de números y significados. El 3 representa a Dios o lo divino. Y a veces, falsamente, también representa lo divino, como Satanás, como el diablo, el falso profeta y el anticristo. De ahí, el número 7 representa la perfección o lo completo. Número 6, número de hombre, dice la Biblia también. Número 10 es semejante al 7, pero que hay cosas que dos números uh, aparecen un poquito diferentes, ¿verdad? Para distinguirlo. Pero de ahí el número 12, los 12 patriarcas, los 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Entonces, es dudoso que su valor simbólico dependa de la multiplicación de los números 3 y 4. No, no es directamente de los 12 apóstoles, de un número que Dios usó, ¿verdad? En específico. 40, un símbolo de prueba. 40 años en los desiertos, 40 años que Moisés estuvo con Dios en el monte Sinaí y los 40 días que el Señor pasó en el desierto. Entonces, de ahí el número 44, el cuadrado de 12, pero el simbolismo no es nada claro. Entonces,
1000, 10.000, a veces significan cantidades grandes no definidas. El número 10.000 en griego es murias, miriades, significa un número muy grande. Cuando la Biblia habla así, a veces algunos traductores lo traducen como multitud de personas. Entonces, no sé si hasta ahora hay preguntas. Vamos a quedar ahí y vamos a ver a dónde llegamos. Estamos a la número 4 haciendo el resumen. Entonces, ya solo tenemos un minuto. Vamos a tener que parar ahí. Si hay preguntas, mano César. ¿Hay preguntas, comentarios? ¿Está claro todavía todo? Sí, yo vengo entrando, hermano, todavía no. Voy a ver la Está clase. desconectado todavía. Sí, no tenía internet. Barbaridad, hay que llamar a soporte técnico. Y él es soporte técnico. Bueno, pues vamos a parar unos minutos, unos 5 minutos y le voy a mandar el nuevo link para conectarnos porque ya se nos fue los primeros 40 minutos. Se nos fueron ya. Entonces, nos vemos al ratito y ya les mando el nuevo link. Bendiciones.